idea es un poco expandir un poco lo que venimos trabajando, que es vincular eh, el cine con las primeras, con las infancias. La idea un poco de seguir sosteniendo distintas actividades. Tenemos un espacio de taller que está en el curso y aparte, bueno, iniciamos siempre como algún tipo de otro formato y este formato arrancó, bueno, en el momento, un momento álgido de la pandemia y este espacio como de virtualidad nos permitía como compartir por un lado una película, recrear una idea un poco de la proyección, aunque sea de este formato, que vamos a estar todos y todas juntas como viendo una película en simultáneo, si bien no va a haber una sala oscura, que eso cada quien lo va a tener que recrear si quiere, y vamos a tener un monitor pequeño, pero bueno, la idea es poder compartir una película y después tener una charla con un director o directora. Hasta ahora, bueno, tuvimos un inicio muy auspicioso con el documentalista y cineasta Ignacio Agüero de Chile, donde estuvimos compartiendo 100 niños esperando un tren, que es un documental que se realizó ya hace bastante tiempo, pero siempre es como revisitado y por lo menos para quienes nos dedicamos al campo del cine y la educación, es como un faro, una experiencia bastante avanzada en poner el vínculo en un espacio educativo del cine. Este documental seguía un poco la trayectoria de Alicia Vega, que es una también docente, realizadora y demás, que bueno, tiene hoy su propia fundación en Chile y que trabaja estos temas. A pesar de su edad, sigue como un poco en actividad. Después hicimos otro, salteando un poco ya el tiempo. Estuvimos trabajando con Macarena Aguiló, que es otra directora chilena, presentando también un documental más de corte ensayístico, que trabajaba un poco sobre su infancia en el exilio, y la experiencia que tuvo ella particularmente de criarse en un espacio bastante sui generis que tenía que ver con un proyecto educativo creado por distintos militantes que estaban también exiliados y que, bueno, crearon un espacio de acogida para hijos y hijas que estaban en el exilio, primero en Europa y después en Cuba. Eh, bueno, y hoy vamos a tener, ya nos vamos de Chile para el otro lado de la cordillera, para eh, particularmente un documental que fue filmado en la frontera entre Chile y Salta, o también ahí en el borde con Jujuy, en un pueblo muy chiquitito, en el norte de Argentina, y fue dirigido por Marcelo Burr, con un equipo bastante pequeño, y bueno, es un documental que sigue un poco una comunidad educativa muy singular, que creo que es bastante interesante para ver, en una escuela muy particular, no les quiero adelantar demasiado, solamente enmarcarle eso y contarles, bueno, que la idea es como poder ofrecer distintas formas de cine y también distintas formas de aproximarse al campo, digamos, un poco de la educación y también de las infancias y poder ver cómo se vincula estos dos espacios sin restarle singularidad o autonomía a cada uno, ¿no? Generalmente hay algo que sucede mucho en lo que es el campo de las ciencias sociales, que a veces se toma el cine como un artefacto para ilustrar y ciertos problemas, se lo reduce muchas veces, y un poco lo que nosotros tratamos de reponer acá es no quitarle la especificidad a cada universo y ver cómo se pueden encontrar, ¿no? Y hacernos preguntas sobre eso. ¿Cómo el cine se acerca a las infancias? ¿Cómo en este caso van a ver cómo este cineasta puede construir una película y cómo es filmar, registrar esa escuela, cómo es filmar a la infancia, qué preguntas nos devuelve y a partir de lo que va construyendo la película, qué preguntas
también nos podemos hacer tanto del cine como de lo que es eh, el proceso pedagógico, las prácticas pedagógicas que nos interpelan, ¿no? Así que esa es como la línea que venimos sosteniendo, ¿no? No es una línea original, hay varios, digamos, referentes que ya vienen trabajando un poco con esta propuesta y nos sumamos un poco a esa línea para proponer algo diferente y seguir enriqueciéndolo y bueno, justamente que tengamos este espacio que creo que es un poco de calidad que compete, digamos, a poder compartir una película y una charla que espero que sea productiva, donde voy a ir guiando algunas preguntas y después van a poder participar ustedes también preguntando, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más institucional que tenemos que arrancar. No, solamente dar la bienvenida a todos, a todas. Es como un momento que intentamos suspender la diaria y poder sentarnos a disfrutar de la calidad de esta propuesta y por supuesto también propiciar un momento de encuentro en tiempos muchas veces hostiles, un momento de también después poder conversar en pensamiento con quienes, con los directores directamente o las directoras de las películas que presentamos y con Pablo, que también nos acompaña desde su mirada y desde su reflexión, nos acompaña en esta conversación. Así que solo eso, la bienvenida desde nuestros espacios de formación y empezamos, Pablo, cuando vos digas. Y bueno, seguramente si creo que como este tipo de films que están tan buenos, nos dejan igual pensando y volverá a aparecer imágenes y sensaciones a lo largo, ¿no? Del- de los días, ¿no? Como un poco en ese efecto que tanto, bueno, a Vergara un poco le gusta comentar como de la idea de la sordina, ¿no? Que vamos a ir encontrando seguramente sentidos a todo lo que vimos, valga la redundancia, eh, con el correr del tiempo. Igualmente, sabiendo que nos van a seguir resonando cosas, ya está conectado Marcelo, que bueno, te damos la bienvenida, Marcelo, muchas gracias. No, muchas Estamos acá. gracias a ustedes, a toda la gente de Flaxo, sobre todo los que están vinculados con el tema de infancia, educación, y muchas gracias a todas las participantes por estar presentes aquí para poder ver la peli. Bueno, te cuento que estuvimos, bueno, ahí atentas con por lo menos más de 50 personas y así que sería una sala bastante llena si ¿No? estuviésemos. Y, y bueno, con personas de distintas partes, eso para mí lo que sigue teniendo bueno lo virtual es que, nada, por suerte se puede conectar personas de distintos lados, distintas ¿Mm? localidades, así que está bueno. Cuando no hice una presentación muy extensa, así que, porque me parecía que estaba bueno como encontrarse con la película así un poco con poca información, ¿no? Porque es una película bien particular, yo creo que el nombre es bastante fiel con lo que propone, ¿no? Con la propuesta estética y me voy a repetir bastante con las referencias al universo, galaxias, no sé, que es bueno, también una particular de la escuela porque un poco es eso, ¿no? Como una película que arma un ecosistema, un universo de sentidos como de una manera muy interesante. Bueno, ahora como que la volví a ver y me anoté varias cosas de nuevo, pero bueno, ahora tengo algunas preguntas y antes, bueno, contarles a quienes se conectaron como en el camino bueno, que este encuentro con Marcelo es parte de los distintos encuentros que estamos teniendo con directores y directoras para pensar un vínculo entre el cine y las infancias, ¿no? Un vínculo que siempre vuelvo a repetir un poco lo que decía al inicio, ¿no? Un vínculo que de alguna manera no respete las particularidades, ¿no? De cada campo, de sus tradiciones y demás, y que
bueno, que como contaba, a veces cuando traemos una propuesta de cine en, bueno, una facultad de ciencias sociales, a veces parece que tiene que ser de un modo ilustrativo o estar al servicio de otra cosa, ¿no? Más grande, un saber más grande. Y en este caso la idea es un poco reivindicar, ¿no? Como el cine como también, como portador de conocimiento, de otras verdades, justamente de otros saberes y otras sensibilidades bueno, que más allá de las cuestiones que discutimos diariamente en pedagogía y las ciencias sociales, también hacen lugar y ver cómo se relacionan. Bueno, y contarles, nada, que Marcelo, este es su tercer film, si mal no recuerdo. Aparte, él es productor, también documentalista, es también arquitecto, no sé, ahí también vamos a ver si tiene relación o no un poco con todo lo espacial que aparece en la película o no, no lo sé. Y bueno, y aparte también participás en distintas asociaciones de documentalistas, promoviendo lo que es toda la realización de cine y documental independiente, ¿no? En la Argentina. Bueno, a partir de esta pequeña presentación, nada, una primera como línea o idea que me surge es que nos cuentes como en qué momento y cómo aparece el interés en esta comunidad educativa, ¿no? Un poco la película hay como dos planos, un poco que nos referencia a ese lugar, esa locación, y después enseguida pasa a la escuela, ¿no? Y se empieza a articular un poco la película a partir de ese lugar. Y, y bueno, me gustaría como que nos cuentes cómo llegaste a la escuela y si te parece eso, ¿no? Que un poco cómo empezaste la película, si querías que esa comunidad sea la que articule el relato, si inicialmente estaba pensado así, ¿no? O bueno, si es un centro narrativo o no, y bueno, cómo y cuándo se produce ese encuentro y cómo llegás a estos personajes ahí en esta escuela. Ahí estaba leyendo algunos comentarios, les agradezco mucho. Un poquito para comentar de dónde surge el proyecto. En principio tenía un interés en un espacio geográfico concreto, era el norte de Argentina, y puntualmente me interesaba La Puna. Es un lugar al cual he viajado varias veces, no sé, particularmente me interesaba, tal vez tiene que ver con... Yo creo que se atraviesan varias cosas, cuestiones que hacen a lo sensorial, también a lo, no sé, lo político, no sé, el interés también cultural. Ese fue mi primer punto de arranque, ¿no? Así, diríamos, en una escala más amplia. Y después puntualmente lo que quería era trabajar en un pequeño pueblo y que ese pueblo de alguna manera tuviera que ver también con ese territorio y sobre todo con lo abismal, ¿no? La extensión, lo desértico, ¿no? De alguna forma, yo diría que también que confluían todos esos aspectos, ¿no? No era que particularmente tenía un interés ni antropológico, ni social, digamos, como centro, sino todas aquellas cuestiones en las cuales uno realmente le interesa encontrarse quizás con otro, ¿no? Con otra locación, sobre todo con la gente, ¿no? Por lo tanto, esa, digamos, fue el punto de partida. De ahí en más, yo viajé para hacer un poco lo que es el trabajo de campo, a ver qué me hallaba. Había conocido un pueblo que se llama Salar de Positos, que no queda tan lejos de Olacapato, a 40 kilómetros. Había conocido otro pueblo, Tolar, mucho más lejos. Estuve por ahí, pero no terminaba de encontrar la película. Tampoco podría decir la razón. ¿No? Había algo ahí que no estaba bien, digamos, la gente estaba interesada, pero no sentía que todavía no había un film ahí. Y en ese primer viaje yo había oído hablar de Olacapato,
que estaba bastante cerca. De todos modos, digo, bastante cerca, 30 kilómetros en la zona de la Puna, es complicado viajar, no hay movilidad, digo, hay que esperar que pasen los camiones o alguien que nos lleve, 3, 4 horas quizás, pero bueno, llegué a Olacapato un viernes a la tarde. El pueblo estaba vacío, estaba desértico, ¿no? Y lo que uno hace habitualmente es, bueno, es dirigirse a como un espacio de carácter más institucional. Y lo que vi allí, o sea, no había municipalidad, de hecho no tiene, estaba la central de policía, ahí no me iba a dirigir, así que vi la escuela abierta. Y justamente el maestro y director, el que ustedes vieron, Salomón, me recibió, él muy parco, ¿no? Muy, así como lo pueden ver en la película, con las palabras justas y precisas. Sí. Yo le dije, bueno, mirá, estaba interesado por ahí en hacer una película, ¿no? Sobre alguna comunidad. Le planteé más o menos mis ideas también, y así de manera como bastante amplia. Él escuchó y sin comentar demasiado me dijo, bueno, vení, pasa. Yo dije, bueno. Y lo primero que hace es una escuela de frontera, ¿no es cierto? Yo ya había visto algunas otras escuelas, pero quiero aclarar que no tenía un interés de entrada de trabajar sobre el tema educativo. No estaba, digo, no era que lo rechazaba, pero no era como un primer punto de contacto. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien yo. Okay. Sí. Estoy con la señal media complicada. Pero bueno, entré a la escuela y como les decía, él me dice, bueno, vení, pasa. Ya eran las últimas horas del viernes, ya los chicos prácticamente les quedaba muy poco para retirarse, y lo primero que hace es mostrarme el estudio de radio. ¿Y qué vemos? Vemos a chicos de 4º y 5º grado armando un programa donde ellos transmiten, tal como se vio en la película, y en ese caso estaban leyendo Tom Sawyer, de Mark Twain. Y lo estaban transmitiendo a las comunidades locales, ¿no? Que se supone padres, abuelos, conocidos, están escuchando lo que ellos contaban, ¿no? Y había un grado de autonomía muy alto también. Yo veía que estaba ahí Victoria, pero bueno, ellos se manejaban perfectamente con la transmisión, con la parte técnica, con el relato. Yo dije, bueno, qué interesante. Dijo, bueno, vení. Y me lleva a ver a los chicos de 6º y 7º. Hay que tener en cuenta que es una escuela multigrado, ¿no? Donde están los de 7º y 6º, después 4º y 5º, y después 1º, 2º y 3º, ¿no? Y me lleva al aula donde él da clases 6º y 7º, y los chicos estaban editando una suerte de video con fotografías, poniéndole música, los pibes manejaban perfectamente, ¿no? Programas así básicos y un poquito más de diseño. Yo dije, mirá qué interesante esto. Y ahí me dice, bueno, vení. Y me lleva a una sala donde tenían una gran cantidad de telescopios, aficionados y diría profesionales. Y él me cuenta ahí que esta es una de las únicas, si no la única escuela en el país que tenía un programa orientado hacia la astronomía. ¿Sí? Y ahí pasó algo, que es, de alguna manera, los prejuicios con los cuales uno carga, con los que uno va, ¿no? Lo que uno espera, cierto esencialismo también, ¿no? Una mirada, de pronto comienzan digamos, a ponerse en cuestión, ¿no es cierto? Porque de alguna manera lo que veía ahí es que esa escuela no respondía, ¿no? al estereotipo que uno supone que tiene que ser, lo digo, ¿no? La escuelita, ¿no? De frontera. Era una escuela con una potencia enorme en términos, digamos, de creatividad, lo que veía, en términos de actividades, tecnológicamente también, con los recursos limitados que tenían, salían adelante. Y después también me llamó mucho la atención cómo en el último recreo, yo estaba ahí con los chicos, las chicas, y veía esta necesidad, esta fascinación que tenían por contarse historias entre ellos, ¿no? Y eso también, y esos cruces no me hicieron dudar. Yo dije, acá está la película. Y la película está,
o sea, el corazón de la película va a ser la escuela. Y es a partir de ella, yo digo, bueno, empezar a ver de qué manera se establecen las conexiones, las relaciones que tiene con el resto de la población, con las familias sobre todo, y también hacerse preguntas sobre cuál es el lugar, ¿no?, que ocupa la escuela, que intuía que era importante dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida. Yo diría que fue eso, lo inesperado, ¿no? Y aquello que me parece que nos saca de lo previsible, no es ir a conformar o a confirmar, mejor dicho, o a constatar lo que uno más o menos puede conocer aproximadamente por lo que leyó, lo que escuchó, o lo que vio quizás en algún viaje, ¿no?, o lo que experimentó. Acá se está produciendo, me parece, como algo diferente, pero no por lo extraño, ¿no?, sino porque evidentemente había algo muy rico para poder trabajar en esa escuela, por los vínculos que se generaban entre estudiantes, con maestros, maestras, y porque veía ahí un potencial enorme bueno, finalmente creo que esos vínculos que pudimos de alguna manera registrar pudieron, ¿no?, plasmarse. Claro. Sí, sí, justo estaba pensando en esto último que comentás, ¿no? Como de los vínculos, los afectos que quedan ahí de alguna manera expuestos y cómo se van articulando, que me parece lo más interesante. Y bueno, siempre como que un poco lo que charlamos con algunos directores, que con cada una de sus películas es pensar cómo es ese acercarse a la infancia, ¿no? Cómo es representarla o cómo es ese diálogo, ¿no? Que es tan particular, ¿no? Porque la infancia siempre es como una incógnita acercarse, ¿no? Y desde el cine, cómo se puede recrear ese mundo de preguntas y de cuestiones. Entonces pensaba un poco cómo pensaste la puesta en escena, ¿no? Desde lo más técnico, de cómo pensaste el equipo y después también, ¿no? De lo sonoro, lo visual, para intervenir en ese espacio que creo que uno de los logros es esta cuestión de encontrar, vos contabas como de los cuentos o de los diálogos que se dan entre ellos, pero bueno, hay una cuestión de como registrar como una cosa muy íntima, ¿no? Entre, que digo, me pregunto, que es un documental que, bueno, que no está sustentado por entrevistas, sino como por lo que vas vos armando ahí. Y bueno, me pregunto cómo fue todo pensar eso, ¿no? Y el proceso, ¿no? De lo que registraste, después de lo que terminaste montando, cómo, cómo fueron esas decisiones, ¿no? Sí. De alguna manera yo venía trabajando con un registro directo, ¿no? O sea, prescindir de las entrevistas, o en la medida de lo posible también de comentarios, ¿no?, lo que se llama extradiegéticos o música, ¿no?, por fuera de lo que puedan ser las propias fuentes. Pero también es cierto que, a diferencia por ahí de la película anterior, lo que se planteó acá es la posibilidad también de trabajar de manera, yo diría, donde la historia se va construyendo con las propias personas, ¿no? No digo que en las otras películas esto no ocurriera, pero creo que la diferencia es de que quizás, en este caso también, estar como muy, muy atento a las escuchas, a las necesidades de lo que ellas querían también contar de sus vidas. Y eso llevó a que, si bien tampoco era demasiado sofisticada, digo, el dispositivo que empleaba, era en algunos casos simplemente registrar lo que iba ocurriendo. Con los chicos y las chicas pasaba eso, era absolutamente. Llegábamos con la cámara al aula y filmábamos en una clase. Sí, es cierto que, por ejemplo, la clase del tren, la primera, él la da el maestro, pero por una cuestión de que estábamos con pocos días, él adelantó, ¿no?, que me perdone Algún la contenido. gente, la currícula, Pasa. cambió el orden, entonces Pasa. la dio aparte, pero el resto es directamente de filmar cosas que ellos ya vienen haciendo.
Y lo mismo la del cohete, también es algo que hacen, ellos tienen dos actividades, puede ser armar el cohete o unos cometas que arman también, que está vinculado con la física. No son barriletes solamente, son cometas con donde aplican criterios artísticos, pero también de matemáticas y de física, ¿no? En este caso tocó cohetes, y él armó de tal manera como para que pudiéramos filmar durante el tiempo que estuvimos ahí. Eso era uno de los puntos que sí, yo venía planteando de entrada, porque necesitaba como elementos que se desarrollasen. Y me parecía interesante también esto de cómo establecer un proceso, de cómo se va armando de a poco ese objeto, ¿no? Y también un poco lo que hace a la didáctica y todas las interacciones que se dan entre chiques. Pero volviendo a esta cuestión de la apuesta, había algo, yo diría, casi mágico por momentos, porque a veces no hacía falta decir, bueno, mira, queremos que hables de tal cosa. Simplemente decimos, bueno, vamos a filmarte a vos con tu hija, una escena, y sabían perfectamente por dónde transitaba un poco la problemática de la película. No porque hubiera una cuestión telepática, sino porque de entrada fui en ese sentido bastante claro, o sea, qué era lo que buscaba, qué era lo que no sabía, qué era lo que ellos y ellas me podían dar, y de alguna manera hay algo, uno quiere creer, ¿no? Que en realidad, por lo menos en esa instancia de registro, se constituye un nosotros, ¿no? Es decir, técnicos, yo como un mediador simplemente, y las personas que intervienen, donde es notable, porque al fin y al cabo están dando una parte de su tiempo, de su vida para la película, ¿no? Y me parece que estaba claro qué era lo que planteaba la película. Y más allá de que es cierto que hay una mirada, ¿no? Pero esa mirada también se conjuga con la mirada de los habitantes, ¿no? De alguna manera también quería comentar que es algo extraño, porque la primera vez que yo llegué, como les dije, fue un viernes, me quedé el viernes, el sábado y el domingo, y ya la mayor parte de la gente había aceptado que sí, querían hacer la película. En general, ustedes piensan, una comunidad tan aislada, ¿no? Me ha ocurrido en otros proyectos que demanda una cantidad de tiempo enorme para entrar en confianza, y acá sucedió algo muy raro también, divertido, que es que yo casualmente llegué cuando se estaba, bueno, el viernes, el sábado se elegía, había una asamblea y se elegía al cacique o la cacica, ¿no? Finalmente fue una cacica que fue elegida. Bueno, una asamblea además donde se discutía el tema de las mineras, se discutía el tema del agua, se discutía el aislamiento. O sea, yo decía, esta escena tendría que haber estado. Qué lástima no traje la cámara, ¿no? Porque estaba todo ahí. Yo dije, bueno, ya está. Y cuando terminó la asamblea, una de las mujeres con las que había hablado dice, bueno, y acá está, porque aparte me dejaron estar en la asamblea, ahí sin problema, nadie lo cuestionó. Entonces dice, bueno, acá está Marcelo, que viene de Buenos Aires y que quiere plantear, porque tiene una película para hacer. Bueno, y ahí no me quedó más remedio que hacerla, pues yo dije, bueno, estoy, ¿no?, con todas las inseguridades, dije, bueno, voy a tratar de hacer la película, no es que quiero contar un poco, ¿no?, sus vidas, ¿no? Y inmediatamente dijeron, sí, que la película hay que hacerla. Yo después pensaba que quizás hay una cuestión de una necesidad de visibilizar, ¿no? Porque es un pueblo que ni siquiera en Salta es muy conocido, ¿no? Y están realmente bastante aislados. Entonces, en algún punto creo que también era algo que ellos estaban, no digo necesitando, pero era algo que de alguna manera permitía, no sé, registrar parte de lo que es su historia, ¿no?, su memoria, y sus vidas cotidianas. Sí. Sí, estaba pensando que, bueno, me parece súper interesante esta idea del dispositivo que armaste que te permitió como que en un punto ir trabajando con los materiales los materiales eran un poco lo que iba sucediendo, ¿no? Como que me imagino que ibas guionando en función de eso, ¿no? Que iba pasando. Y algo también muy interesante es que, bueno,
como en cualquier comunidad educativa que está atravesada por un territorio, un poco se ve en la película, no hay, o sea, los problemas aparecen, pero como en esa cotidianidad, no tanto, digamos, no es un manifiesto contra la mina o nada, digamos, sino que van apareciendo como en ese día a día. Y, no, y yo lo que pensaba era como, bueno, también que en general la escuela a veces puede ser como también, volviendo a la idea de dispositivo, como bastante rígida para estar ahí habitándola y como en un plan de extranjero y como poder filmar a los chicos y que, bueno, que se dé cierta naturalidad de que debe haber sido como, no sé, cómo los recibieron ahí, como ahí en el aula y cómo se daba eso, ¿no? Mm. Eh, como los aceptaron así de una, cómo se presentaron, hola, y estaban ahí, ¿no? Eh, Había varias cosas que contribuyeron a que fluyera. Por un lado, nosotros paramos en la escuela, o Mm, sea, nos habilitaron un aula, que en realidad es donde están los telescopios, sacaron, y ahí pusimos los colchones que había, que ujú, trajeron de vecinos, vecinas, y estuvimos ahí, y el desayuno lo tomábamos cuando desayunábamos con los mm, chicos, con las chicas, almorzábamos, así que había una convivencia ya que se fue dando. Pero de todos modos, yo creo que también pensaba, ¿no? A veces esta pregunta de cómo... eh, es paradójico, porque uno quiere lograr cierta naturalidad como si la cámara no estuviera ahí, cuando la cámara está, y claro, estamos filmando, ¿no? Y me parece que sería como desplazar el problema, no hacerse cargo de que esa situación no es una situación, digamos, por decirlo de alguna manera, pura en relación a lo real. Lo real está, pero también asumimos que hay un registro que se está dando ujú, y que de manera más o menos consciente, o incluso de forma inconsciente, algunas actitudes, algunos gestos, algunas palabras, por supuesto, que tienen que ver con que la cámara puede actuar como catalizador, ¿no? Lo cual no quiere decir de que están actuando para la cámara, ¿no? claro, Pero también es cierto, me parece, porque esto es a veces como más complejo, es que la cámara también comienza a integrarse como un elemento más, ¿no? Del espacio, del tiempo, y obviamente uno no está permanentemente en guardias, ¿no? Tampoco se dio eso, pero digo, como a veces el tiempo y un marco de confianza también permiten que había como ¿no? Tratar de captar esa cotidianeidad. Pero hay otra mm, cosa más que me parece interesante, y es el hecho de que, más allá de que ellos estuvieran bastante aislados, bueno, la película fue filmada en 2015, pero ellos contaban con dispositivos tecnológicos, con lo cual no había que explicar demasiado. Yo les dije, bueno, voy a hacer claro, una película documental donde no haya entrevista, donde no haya música. Digo, no hacía falta explicar demasiado, estaba implícito, ¿no? En mm, otras épocas, en otros momentos, quizás había que explicar más, y esto dónde, no, cómo es, si se va a ver, y acá me parece que muy funcionó rápidamente, muy rápido, y es mira, sorprendente, porque el segundo día ya los chicos dejaron de mirar a la cámara, no hacía falta decirle, che, estamos filmando, no saluden ni miren, no, el segundo día ujú, ya estaba, nada, era uno más, por ahí algunos se metía para ver cómo se veía a través claro, este, del visor, pero lo cierto es que hay también, me parece, esto de que están totalmente naturalizados también, ¿no? Los dispositivos, ellos se filman a sí mismos, filman además, por lo tanto, en todo caso sería un poco más grande, pero nada no claro, es demasiado diferente, digo, me imagino que debe haber sido Flaherty en los años 20 llevando claro. ¿no? La cámara. Ujú. Sí, 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 bueno, es el gran tema de este tipo de documentales, bueno, pero bueno, eso está interesante pensarlo. Y bueno, ahí comentaba Fernanda, bueno, la cuestión de los vínculos que dice que conmueven y se acercan a cómo pensar este maravilloso contexto. Bueno, hay varios comentarios más.
Yo Sí. voy a hacer por ahí una última y paso la palabra para no acaparar más el micrófono, porque podría seguirte preguntando muchas. Eh, ya yendo como algo muy puntual que me pasó, y esto es una impresión bastante subjetiva, y no sé si el resto que la vio ahora la conversamos y le pasó, pero bueno, a mí me conmovió muchísimo la escena, que ahora vi más detalles, bueno, de la charla entre Salomón y Victoria, ¿no? Ya llegando al final, en la hora, ¿no? Y una de las cosas que estaba reviendo ahora también es que, bueno, la figura de Salomón y Victoria se van construyendo, al principio no parecen como la pareja, ¿no? Entonces es como bastante interesante cómo se van desarrollando como personajes, ¿no? Y todo el desarrollo, el arco que va armando ahí la película, me parece muy en torno a ellos dos, me parece súper interesante. Y ese es un momento de la charla donde él, bueno, cuenta que se va a jubilar, que se va a retirar y que básicamente eso dejar básicamente esa escuela que, bueno, que él sigue siendo como ese motor de ese directivo que le pone toda la garra. Y bueno, esos cambios de directivos en la escuela puede ser muy complicado, porque, bueno, se ve que está sostenido mucho por una, una voluntad un poco desde él, ¿no? Y me parece muy interesante cómo ese clímax se da como bueno, están de fondo justo los rayos, ahí tenía el detalle que ahí se ven de fondo los rayos, ahí la lluvia, pero es como también, igual es como un clímax de la situación, pero él aparece como o sea, ella llorando y él como súper firme, que no se desarma ni en ese momento. Y nada, me pareció increíble como que puedas haber encontrado eso y ya después una cosa más del montaje, dedicarla ahí, porque yo no sé si cronológicamente habrá sucedido al principio o al final la situación, pero sí que ubicada ahí en el relato se te arma todo lo que viste, ¿no? Para atrás y un poco lo vas resignificando. Y después enseguida, ¿no? Pasa esto de que corta y va a un plano súper luminoso, ¿no? Está el plano del pasillo, que es bastante oscuro, que están con las voces de ellos encima, y a un plano súper luminoso del cielo, ¿no? Y encima viene esa escena como súper vital de ellos haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, preguntarte sobre eso, no sé si fue algo como una decisión que encontraste en el montaje, trabajando con Valeria, la montajista, o cómo encontraste esa escena, ¿no? O cuando la viste dijiste, "Mm, quiero que sea esto así", o cómo fueron esas decisiones. En mi primer viaje, yo hice, antes de filmar, de rodar, hice 2 viajes. El primero que les comentaba, 3 días, y el segundo al año siguiente, para constatar que todavía tenían ganas de que haga la película. Y Claro. ese segundo viaje estaba muy cerca ya del rodaje, yo fui en diciembre y en febrero se supone que filmábamos, ¿no? O sea, hice 2 viajes antes y el segundo viaje también estuve 3 días, no mucho más. Y no, lo cierto es que en ese segundo viaje no estaba Salomón, se había ido a Salta, estaba Victoria. Y ahí yo me enteré que Salomón quería jubilarse. Yo no sabía, de hecho no lo tenía previsto. Y, y pensé entonces en algún momento, durante el rodaje, tener una escena donde él pudiera contar eso. Yo no lo había hablado con él, Victoria sí, digo, incluso ella estaba como preocupada, ¿no? Mm. Porque para Salomón era todo, estar en contacto con los chicos, chicas. Y lo que ocurrió es que, bueno, esa escena está bastante cercana al proceso de rodaje. O sea, era una escena muy delicada, por lo tanto necesitamos también, digamos, tener un grado de confianza muy, muy alto para poder realizarla. De hecho, yo no le había dicho, todavía no le había comentado a Salomón eso. Este, y lo que hicimos fue especial esa escena,
porque antes de que se desarrollara, lo que hicimos, le dijimos que, bueno, queríamos tener una escena de vos contando, ¿no? Un poco sobre tu futuro en general. Y, ¿me escuchan? Pues dice que está Sí, medio sí. inestable Se acá. cortó un segundito, pero ahí volvió. Sí. Ah, bueno, seguimos. No, decía entonces que lo que hicimos con todo el equipo en realidad todo el equipo éramos 4 personas, ¿no? Era un sonidista, el camarógrafo y el que hizo producción, Corcho, después Diego Gachacín en cámara y Hernán Gerard en sonido. Lo que hicimos es cenar todos juntos esa noche. Es curioso, porque la tormenta había ocurrido también, esa que ustedes ven, había ocurrido ese día, ¿no? Y los relámpagos todavía, la tormenta seguía ahí rondando. Pero nada, comimos todos juntos. Vino, Ahí te perdimos un ¿no? segundo. Hicimos una picada, a pesar de otras cuestiones que hacían al... Ay, lástima. A ver ahí. Ahí estás, sí. ¿Ah? Sí, sí. Me Bueno. contabas que habían No, decía, cenado, empezaron a estaban hablar de... cenando. Sí, y hablando de temas cotidianos, y en un momento, la charla fue muy larga, y en un momento yo le pregunté a Salomón si quería hablar él de la jubilación, ¿no? Y no interrumpieron la charla, siguieron hablando, y de a poco, orgánicamente, como diríamos ¿no? en teatro, la conversación fue surgiendo. ¿Y qué pasa? En realidad ellos no hablaban mucho de ese tema. Él es más bien parco, incluso con su pareja. Y es como si también esta idea de, bueno, de poder filmarla, no sé, él pudo contar algunas cosas que a lo mejor antes no las había charlado con Victoria. Lo cual no quiere decir de que, insisto, una suerte, digamos, de recreación o hacer como si, no, me parece que también era un momento de intimidad en la cual nosotros participamos de eso, no éramos ajenos, de hecho estaba ocurriendo y nos emocionábamos ahí. No había manera de no conmocionarse y nada, bueno, una vez que terminaron también terminamos abrazándonos todos, porque era muy fuerte y lo que había dicho, lo que había pasado. ¿Mm? Sí. Ahí va. Ahí va. Muy, muy fuerte. No sé si alguien quiere del equipo o bueno, alguna participante quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla o le liberamos que se abra el Sí, micrófono. abramos los micrófonos, así me parece que puede estar bueno. Hola, soy Claudia de Santa Fe. Abro el micrófono y no la cámara porque si no Hola. se me corta mucho. Bueno, primero agradecer a Marcelo por esta bellísima película y agradecerles a ustedes por la invitación a este encuentro tan hermoso. Lamentablemente me perdí una partecita de la charla. Quería saber si Marcelo pudo como devolver la película, proyectarles la película a esa comunidad y qué experiencias recogió. Gracias. Buenísimo, muy buena. También tenía esa pregunta en el tintero. A ver, Marcelo, ¿se nos fue? Se le fue la conexión, me parece. Sí. Te escuchamos más o menos, Marcelo. Estuvo bien, era raro, porque las escenas que podían ser pensadas como dramáticas, ellos se reían bastante.
Bueno, la de Salomón y Victoria no. Que de hecho conocieron también ahí el motivo por el cual él se fue, ¿no? Fue como develar un momento muy, muy íntimo. ¿Mm? Pero pero me llamó la atención como en realidad se estaban riendo también de situaciones que por ahí eran como más críticas, no sé, la pelea que tienen en el aula las chicas con el maestro, y digo algo que puede ser ¿no? un punto triste, y sin embargo ahí había como una suerte ¿no? de poder hasta disfrutar, ¿no? De poder verse, inclusive ya estaban un poquito más grandes ellos. Sí. Claro. Yo quería agradecerle, soy Fernanda Caparrós, pero bueno, siento no tener la cámara a mano, pero me hubiera gustado muchísimo estar acá dando la cara también. Bueno, para mí yo sigo conmovida como cuando la vi. Hay muchísimas cosas de esta película, me gustaría volverla a ver, con lo cual espero que me copié la dirección ahí de este servidor que Viamo, y a ver si la puedo volver a ver, pero me parece brillante y francamente un honor al nombre de la película. O sea, nos has hecho transitar por todos los sentidos que hemos estado dispuestos a acompañar en esta película fantástica para mí. Y agradezco mucho a Flaxo por esta invitación, y un abrazo para todos los que hemos estado acá. Y para Marcelo por tener esa sensibilidad de poder captar, ¿no? Todo esto y hacernos parte de todo esto. Gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda, por el comentario. Bueno, Sí, yo dale. soy Adriana, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Bueno, también profundamente emocionada con estoy difónica, con esta película. Gracias, Marcelo, gracias a Flaxo. Yo soy de Buenos Aires, trabajo en un programa de primera infancia y conozco lugares similares, no tan rurales, pero sí, no tan alejados, pero sí como Lacopato, y me conmovió profundamente el entrelazado y la presencia de los alimentos, el trabajo, la cotidianeidad en esta escuela maravillosa, el lugar de los adultos, ¿no? El lugar fundante de los adultos, sin duda, Salomón, Victoria, el efecto y la huella que vienen dejando, ¿no? En estas niñas, en estos niños, el lugar de las historias, todo esto que comentaba también Marcelo, que fue fascinante, y la fascinación que tienen las chicas y los chicos por las historias que se cuentan y por los libros, ¿no? Esas escenas donde están subidos buscando libros me parece bella, y hay una en particular que a mí me conmovió mucho, que es cuando se encuentra con la mamá de uno de los niños copleros, donde él le devuelve a esta mujer la maravilla de la copla, ¿no? O sea, el saber que esta mujer porta al coplear y cómo lo puede acompañar a su hijo en eso, ¿no? Me parece que eso es profundamente conmovedor. Así que, bueno, te agradezco mucho, Marcelo, por esta película. La voy a difundir todo lo que pueda, y a mí me conmovió muchísimo. Y bueno, gracias a todos por este momento. Muchas gracias a vos también, Adriana. Tenemos una pregunta de Marlon Molina, que dice: buenas tardes, los saludo desde Barranquilla, Colombia. Quisiera hacerle la pregunta a Marcelo: ¿cómo manejaron esos momentos que en ciertos modos pudieron generar frustración en relación al futuro de los niños en este lugar? Como, bueno, estas charlas que aparecen. Repetímela, por favor, Pablo. No, sí, dice que bueno, que nos saluda de Barranquilla y Colombia, y
y nos pregunta cómo manejaron esos momentos que en ciertos modos pudieron generar frustración en relación al futuro de los niños en ese lugar. ¿Frustración en qué sentido? Digo, ¿cómo? Me No imagino terminaba que, no sé, yo interpreto que tiene que ver con los diálogos que aparecían sobre el futuro después de la escuela, ¿no? De irse o no del pueblo, que aparecen en algunos momentos. Sí. Bueno, abro el video si está, si no, lo cierro. Sí, en relación a eso también es muy curioso lo que pasó. De hecho, hacia el final aparecen dos chicos adolescentes, ¿no? Que están eh, haciendo una construcción, cavando, ¿no? Están con la pala y hay una carretilla. Nada, no, esa mañana estábamos simplemente tomando imágenes de las calles del pueblo y nos encontramos con ellos. Yo me acerqué y les pregunté si tenían problemas en ser registrados, me dijeron que no. Y ahí, bueno, yo me animé, le dije, che, ¿y no quieren hablar un poco de su futuro? Me miraron y dijeron, bueno. Y yo dije, bueno, acá, ¿viste? Largan todo y empiezan. No, y siguieron trabajando. Yo digo, bueno, está bien. Este, será, ¿no? Será para otro momento, ¿no? O no querrán, no tendrán interés. Pero el tema es que ellos decidieron el momento cuando tenían la necesidad de hablar. Y lo que ocurrió es que en un momento determinado seguíamos filmando cómo registraban cómo iban accionando con la pala, y en un momento dejaron la pala, uno de los chicos se sentó en la carretilla, ahí movimos la cámara, nos acercamos un poco más, y empezó ese diálogo. Es un diálogo que parece una película de ficción, es algo, de hecho nos costó muchísimo llegar a sintetizarlo, porque era mucho más largo y era increíble todo lo que decían. Con la montajista Valeria decíamos eran, bueno, los adolescentes existencialistas, ¿no? Porque era notable y de hecho parecía que eso parecía guionado, ¿no? Parece Claro. como que está armado para la película y simplemente fue un disparador. La palabra fue futuro, nada más que eso. No hubo, y nuevamente aparecieron cosas que estaban vinculadas con la temática que nos interesaba trabajar. ¿Cómo es eso? ¿No? Si yo no había hablado demasiado, si ellos quizás no estuvieron el día que yo dije, bueno, ¿cómo será la película? Evidentemente había algo ahí, ¿no? Que estaba, que era una preocupación de ellos, no era algo ajeno, ¿no? Y es notable también los diálogos, aparte de una madurez, ¿no? Extraordinaria, como ellos, ¿no? Se piensan a sí mismos, con la comunidad, irse, quedarse, porque es una de las problemáticas, ¿no? Tanto en la zona del norte u otras regiones. Además, esto de que Internet hoy en día les muestra un paisaje fascinante, entre comillas, ¿no es cierto? Y digo, esa comparación a veces con lo que, quizás con lo que tiene o lo que no tiene, genera una suerte de ilusión, ¿no es cierto? Y bueno, está esa tensión, ¿no? Entre irse y quedarse también, ¿no? Pero bueno, ahí parece que hay una idea de afianzarse, ¿no es cierto? También en el lugar. Sí. Sí, yo también te iba a preguntar por esa escena porque es increíble. Y lo que más me sorprende es el modo en el que hablaban, no solo lo que decían, sino la forma, esta pausa, esto que parece hablar casi sin intención, ¿viste? Muy, muy diferente de alguien que lo están filmando y dice, ay, voy a hablar de futuro. Y me parece que tu modo de guionar eso, de registrar, de montar, no sé cómo se dice en el cine, va en concordancia con ese gesto, con esa frecuencia del lugar, lo cual es alucinante, como que sí, entraste en esa frecuencia o en la peli, y es muy, muy bello, muy bello. Bueno, gracias.
Me gusta eso que dijiste de frecuencia, ¿no? Porque de alguna manera me parece que la situación, bueno, esto que comentaba, ¿viste? Estas formas se llaman cine de observación, ¿no? Y a mí el término no me gusta mucho. Me parece que tiene un lastre todavía de una concepción que me perdonen, proveniente de ciertas ciencias sociales, no todas, ¿no? Pero este lugar de diferencia, ¿no? Entre alguien que está siendo observado, casi como un objeto, ¿no? Entonces, Sí. con todo lo bueno y malo que pueda llegar a ser, pero en cierta medida ver de qué forma, ¿no? Tratar de disolver, digo, también sería una ingenuidad decir que no hay un registro de una otredad, ¿no? Pues yo nada, era un gringo directamente de Buenos Aires, caigo con Tal un equipo, cual. mi cámara, pero también, no sé, quizás tiene que ver en un punto, con esto, por eso retomo la idea de las frecuencias, porque también cómo generar con la cámara, con nosotros, un campo de resonancia donde hay como cierta coincidencia, por lo menos para lo que es esa situación. A veces es intuitivo, o sea, no hay un guión, no hay un guión. Eran líneas, decir, bueno, nos interesa trabajar el tren, y como bien señalaron acá el comentario, la potencia que tiene esa idea de que el tren no viene, ¿no es cierto? Y con toda esa carga, nos interesaba trabajar la falta digamos, la dificultad que tienen para que vengan todos los productos básicos, los alimentos, etc. Eran apuntes solamente. De ahí en más, nuestra idea no era, digamos, que se atuvieran a una suerte de línea, ¿no? de diálogo. Simplemente tirábamos las temáticas, ellos de alguna manera esa temática eran, pero tan cercanas, que inmediatamente las conversaciones se armaban. Lo mismo la de la Florinda, que es en otro lugar, en otro contexto, sería un cuadro político de aquellos, ¿no? Que habla de la minera, ¿no es cierto? Y nada, era simplemente decirle, bueno, nos interesa, ¿no? Que puedan hablar de este tema, y eran conversaciones de horas, o sea, era muy difícil después decir, ¿dónde cortamos? Todo está buenísimo, Claro. ¿no? Es como, también, hablan entre ellas, saben que están siendo registradas, pero hay algo en el cual hay un intercambio también, que se da, ¿no es cierto?, con nosotros, ¿no? Así que bueno, sí, me parece que, yo no sé, quizás en otras situaciones, con otro contexto, quizás es necesario otro tipo de planteo y de acercamiento, ¿no? Acá, no sé, se dieron las cosas, incluso se dio la naturaleza también, ¿no? Fue la Claro. resonancia, porque funcionaba. Y cuando decían lo del, esa escena luminosa, vos decías, Pablo, ¿no? Después de la oscuridad, fue muy raro, muy raro, muy raro, porque nosotros queríamos filmar los cohetes y venía lloviendo todos los días, era imposible. Ya nos íbamos, nos quedaba un día solo de rodaje. Y Salomón, la mañana llovió un montón, estaba filmando en verano ahí las lluvias no, son bastante importantes, si bien suelen parar, pero Salomón le dijo a los chicos, bueno, hoy no va a llover, va a dejar de llover y el cielo se va a abrir para dar lugar a la luz del sol, ¿no? Y parece medio naif, pero lo que ocurrió es que se generó un fenómeno meteorológico muy raro que no se termina de captar en la película, que es un arco iris circular en el cielo, ¿no? Una cosa rarísima, que es porque se forma, hay como elementos de hielo que producen este extraño fenómeno, que apenas se esboza, y nada, pudieron salir, hacerlo de los cohetes, y bueno, ocurrió, no sé, es el azar. Claro. Muy interesante. Bueno, ahí Clara Andrea, bueno, dice, agradece a Flaxo, dice, bueno, muy significativa, gracias a Marcelo por el documental, y bueno, que se va pensando en esta idea de hacer inédito lo cotidiano en la escuela. Pensaba, bueno, que también aparece esta idea de, bueno, de representar los vínculos entre los niños ahí, o recrear esas instancias, pero hay como mucha insistencia en la tarea pedagógica, ¿no? Que hay, ¿no? Y ese entramado también, incluso ahora que hablabas, también pensaba que esto que hablaba
la comida, pensaba las escenas de complicidad y diálogo entre, entre la cocinera, bueno, que la trabajadora ahí y él, ¿no? Que es bastante interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta y ya estamos con un poco cerrando. Em, No, a mí solo, ya me parece que se dijo primero, gracias Marcelo. La verdad es la potencia del detalle, ¿no? Me parece esta película, desde la primera escena y los chicos en lo alto hasta la última, las tres nenas en la vía. No, pensaba la presencia de la minera en el discurso de los niños, ¿no? Esta conversación alrededor de lo que les pasa a los padres en el trabajo, que los suspenden, y cómo uno de ellos trae que hay un loco en la mina, que si saben que hay un loco, que a la 1 de la mañana, ¿no? Este ingrediente de la locura frente al poder de la minera y, eh, y la cuestión de los camiones, ¿no? Y las imágenes de los camiones que además nosotros vamos viendo, ese escenario inmenso, ¿no? Que se ofrece, pero también la presencia de la minera y estas generaciones de niños y niñas allí en la escuela, donde hay maestros, donde una maestra les trae a Julio Verne en una edición vieja. Ese detalle me pareció también muy significativo, donde ella les explica que es una edición vieja, entonces que les va a ser más difícil de entender, y donde un maestro lanza con ellos cohetes al cielo en un momento donde bueno, sucede todo lo que sucede con la minera y sus familias. Y esa escena de la cocina también, donde hay muchísimas carencias, se nota, bueno, pero donde aparece el padre cantando con su hijo, y me parece, no sé, tiene cada detalle, por eso pensaba en la potencia del detalle, ¿no? Y esta pareja de maestros que hablan desde el pollo, el colectivo, hasta cómo organizan la escuela, ¿no? Cómo se cocina una escuela, ¿no? ¿Dónde está la escuela? Pensaba, ¿no? Más desde el lugar que uno recorre. ¿Dónde está la escuela? Está en esa parada de colectivo que nunca viene, en ese polvo, hasta en las camisetas de River de los chicos. La verdad me parece una película inmensa en el sentido de la potencia del detalle y de esa intimidad que no es obscena, porque toda la televisión todo el tiempo nos ofrece una obscenidad de estar mirando. No sé, uno como espectador ingresa desde un lugar totalmente cuidado. Esa es la sensación que tuve, totalmente cuidado. Entonces uno queda allí como suspendido, ¿no? En esa suspendido y suspendida. Así que bueno, un profundo agradecimiento. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la, la aguda mirada también. Sí, qué decir. Cada bueno, tanto, no sé, cada tanto me escribo con... Bueno, Salomón lo he visto cuando viajaba a Salta, con Victoria, si quieren saber, finalmente sí, se jubiló. Ella estuvo un tiempito más y después también se jubiló. Están dedicándose, bueno, a disfrutar un poco del tiempo con sus hijos, ¿no? Que era lo que les faltaba. claro. Y bueno, la escuela fue cambiando también. Ya pasaron dos, un director, ahora hay otra directora, y como vos decías al inicio, Pablo, más allá de los programas, de los contenidos, las directivas dejan su marca, ¿no? Dejan las huellas, y las escuelas van orientándose hacia un lado, hacia otro, ¿no? Y de hecho ha cambiado bastante el pueblo también. Sixta, por ejemplo, ha dejado de vivir en una casa hecha con ladrillos de barro, ahora tienen casas de material, ya están con el gas. O sea, de a poco
va mutando también, ¿no? Algunas cosas para mejor. El tren pasa, pero pasa de largo. Claro. Sí, bueno, ahí creo que es el valor del documental de poder como encontrar un espacio y tiempo muy singular que más allá de ese valor de lo real que tiene, también, bueno, después sigue resonando, ¿no? La experiencia, todo lo que sucede ahí más allá de ese lugar, ¿no? Que creo que es lo que seguramente a cada uno le quedará y lo pensará también, ¿no? En su propia experiencia, que eso es bastante interesante. Bueno, no te queremos robar más tiempo, no sé si hay alguna No, para pregunta nada, cortita no más tengo y problema. ya, bueno, ahí dice Andrea, gracias por generar estos espacios, increíble el arte del cine y cómo se puede contar historias educativas muy significativas que rompen estereotipos de infancias. Sí, bueno, yo creo que el trabajo, todo va por una línea de fuga bueno, que justamente no coincide con las representaciones dominantes, ¿no? Por ahí de la escuela, de todo, ¿no? Es como un lugar bastante interesante. También, incluso en la forma documental, ¿no? Que en general está bastante estandarizada, me parece que es muy innovador en esa forma. Y bueno, ahí Walter comenta, hola a todos, gracias por esta ventana que abrieron para ver e imaginar, excelente Marcelo y a tus compas de trabajo, abrazo a todos. Gracias. Bueno, si estamos hasta acá, yo creo que bueno, fue súper interesante la charla que tuvimos, bueno, nos quedamos con varias ideas, yo también me quedo con esta idea un poco de habitar esta geografía, ¿no? Este ejercicio de cartografía que hay como de afectos que fuiste armando, ¿no? También contraponiendo estos lugares por ahí lo que veíamos de la Piñera, la hostilidad y el espacio también de vitalidad que es la escuela, ¿no? Que me parece que eso es lo que entusiasma también quizás a quienes estamos acá reunidos hoy. Bueno, si no hay otro comentario, creo que nos estaríamos despidiendo. Ya, Un aplauso. un aplauso virtual. Gracias. Y la película les dejé el Vimeo, la pueden ver en Vimeo o en la plataforma de Cinear, que es la plataforma que tiene el Instituto de Cine Argentino. Y bueno, la pueden recomendar, ver, compartir. Y bueno, y después subimos esta charla a YouTube y las invito a estar conectados en sumarse al boletín de Flaxo para seguir en las redes sociales también del curso de infancia y educación inicial que tenemos y bueno, ahí seguirnos las actividades que prontamente tendremos nuevos espacios. Bueno, así que muchas gracias Marcelo y bueno, si nos querés decir unas últimas palabras y ya cerramos hasta acá. No, me parece extraordinario estos espacios de encuentro, ¿no? Y poder también disolver a pesar de los dispositivos, ¿no? Digitales y también como de alguna manera algo similar, ¿no? A lo que era ir a filmar, en el sentido de estar recorrido por corrientes de afectos, ¿no? Sin eso es imposible hacer una película, por lo menos determinado tipo de film. Y bueno, tratamos que las imágenes, los sonidos se impregnen de ello, y me parece que bueno, algo de eso también se dio acá. Así que les agradezco muchísimo, también Pablo, Patricia, y a toda la gente que dispuso un tiempo, ¿no? Para poder ver nuestra película. Bueno. Que hicimos con mucho amor. ¿Sí? Buenísimo, que Gracias. siempre hacer el cine cuesta muchísimo, mucho trabajo, sobre todo en este país, así que bueno, está bueno que se siga pudiendo mover este trabajo. Bien. Solo agradecer a Cristian, que es nuestro asistente alma mater, secretario, que colabora para que todos y todas estemos por acá. Así que un abrazo. Gracias, Cris. Y a Gracias, todos, Patricia. muchas Gracias. gracias. Y seguimos, ¿no? Pablo. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo encuentro de cine e infancias, este encuentro dedicado a
a las películas, los directores, y bueno, seguir pensando el cine y justamente la infancia. Así que muchas gracias, Marcelo, y a todos por acercarse y conectarse. Hasta luego y que tengan buenas noches.